Bueno, entonces decíamos que podíamos hacer un paralelismo entre lo que plantea el texto de Inés Dussel sobre currículum oculto, currículum real y lo que plantea la Ley de Educación Sexual Integral. Este paralelismo, por supuesto, lo podemos hacer con cualquier otra ley o con cualquier otro documento curricular, por supuesto. Eh, ¿Por qué? Porque currículum oculto, currículum real, el mismo concepto de currículum son categorías de análisis, ¿sí? Cuanto más abarcativas se puedan conformar las categorías de análisis, cuanto más generalizables sean, más amplio es el campo de análisis que podemos hacer. Sí decíamos que en el texto de Inés Dussel se plantea la cuestión histórica de cómo el currículum analiza según el contexto histórico, ¿sí? Pero bueno, también podemos hacer un análisis del currículum desde el contexto sociocultural, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a la relación con la educación sexual integral, podemos ver qué alcances está teniendo la educación sexual integral en determinadas zonas geográficas, ¿sí? No es lo mismo que veamos lo que sucede en un distrito como Capital Federal que en un distrito o en una provincia o en una zona rural para plantear las diferencias culturales más que nada, no por otra cosa. Eh, pero, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la ley de educación sexual integral y provincias como Salta o como Tucumán, que se plantean de alguna manera en contra del acceso al aborto seguro, legal y gratuito? ¿Qué incidencias tiene esta relación entre el Estado y la creencia que plantea el no acceso a ese derecho? Sí, bueno, estos son debates que se van incorporando en esta cuestión, que complejizan un poco la situación. También eh, la realidad plantea que los docentes de esas provincias quizás no tengan una misma mirada con respecto a la sexualidad que la que pueden tener mayor cantidad de docentes en un distrito como la capital federal, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, por plantear una ruptura quizás ahí, pero bueno, hay una cuestión etaria que también es en la docencia, que también es necesario tener en cuenta, una variable para ver qué incidencias tiene la educación sexual integral en la formación de los docentes. Bueno, esta es una posible lectura del texto de Inés Dussel. Yo lo que quiero plantear es que por lo general no hago una lectura muy literal de los textos porque eso se lo dejo a ustedes que lo hagan. Lo que sí planteo las relaciones entre algunas cuestiones de la realidad y el texto, ¿sí? Porque básicamente mi idea es que la lectura de los textos la hacen ustedes y a mí no me interesa en realidad hacer eh, una relación literal del texto, ¿sí? Sino que ustedes puedan leer el texto ya con un análisis de la realidad un poquito más elaborado. Sí, por ejemplo, uno de los otros dos textos que tenemos para leer para la unidad 2, uno está escrito por una autora que se llama De Alba, de apellido, y ese texto es un poquito más difícil de leer, no tiene una continuidad como el de Dussel, que es un artículo, sino que tiene algunas definiciones que a mí me interesa que nosotros hagamos alusión. No me interesa tampoco que hagan una lectura literal de las definiciones, sino que me interesa que ustedes tengan este texto para que
puedan distinguir los diferentes niveles de concreción que tiene el currículum. ¿Sí? Es una lectura un poquito más analítica, más meticulosa que la que plantea Inés Dussel en su texto, y allí se vislumbran un poco los niveles de concreción en los que trabaja el concepto del currículum. Por ejemplo, cómo se definen las leyes que tienen incidencia en el sistema educativo, cómo se definen los textos curriculares a los cuales acceden los docentes, las docentes de las diferentes zonas geográficas. Para aclarar un poco ese texto, quiero plantearles que una aproximación a esta idea de niveles de concreción sencilla es que hay básicamente tres niveles de concreción en un sistema educativo como lo conocemos hoy, en un contexto de estados nacionales, ¿sí? En la modernidad, básicamente. Un nivel de concreción tiene que ver con el nivel de concreción nacional, o sea, ¿cuál es el documento que tiene alcance nacional? Bueno, son las leyes nacionales. Por ejemplo, las primeras normas que tienen incidencia sobre el sistema educativo es la Constitución Nacional. Por ejemplo, los debates que se constituyeron alrededor de, de, de de las normas tales como el derecho a enseñar y el derecho a aprender. Esto se los voy a, si quieren, se los puedo mandar en un documento acotado para que vean solamente esas normas. Y bueno, y la otra ley que tiene incidencia de alcance nacional es la Ley de Educación Nacional actual, que fue promulgada en el 2009, y también se las voy a publicar, también se las voy a, en el 2009, no, en el 2006, también se las voy a publicar en el campus, para que ustedes puedan tener acceso a la letra también. No, no son difíciles de leer, y además es un PDF, y si hacen control F pueden buscar las palabras que les interesan. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la enseñanza de lengua extranjera, que se incorpora con esta ley. Si hacen búsqueda control F lengua extranjera, van a encontrar lo que tiene incidencia con respecto a esa característica. Em, eh, Después, pensemos que nosotros vivimos en un país federal. La lectura de lo que significa federal también está en debate, por supuesto, pero por lo menos legislativamente lo que esto significa es que cada provincia tiene un cierto grado de autonomía legislativa, o sea, no tiene, tiene que responder a las leyes nacionales, pero con respecto a su autonomía. Por eso, cada provincia tiene su ley de educación, su propia ley de educación, y esto ha abierto grandes polémicas con respecto a la religión, a la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, porque bueno, han habido algunos casos como Salta, eh, Córdoba, Tucumán, entiendo, que que pretendieron incorporar la educación religiosa a las escuelas públicas. Bueno, un reciente fallo de la Corte Suprema ha, digamos, ha impedido que esto siga su curso. Pero bueno, en la ley de educación de Salta, por ejemplo, el caso más emblemático y al que se refiere la Corte Suprema, impide que haya educación religiosa en las escuelas públicas, ¿sí? Porque esto va en contra de la laicidad que plantea la Constitución. Eh, entonces aquí tenemos un ejemplo de, de qué implicancias tiene esta idea de niveles de concreción. Si el nivel de concreción de la provincia tiene que responder en determinada medida a los niveles, a los documentos que tienen injerencia a nivel nacional, ¿sí? Como la ley nacional. O sea, una ley provincial no puede contradecir una ley nacional.
Y así sucede lo mismo con respecto a los otros niveles de concreción. Tenemos el nivel de concreción nacional, el nivel de concreción distrital, porque en el caso de la Argentina tenemos el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene igual nivel, digamos, jurisdiccional, perdón, no distrital, sino jurisdiccional. La jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo nivel que cualquier otra provincia. Así que por eso hablamos de jurisdicción, o sea, nivel jurisdiccional, que es igual a provincial. La Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, tiene su ley de educación. La provincia de Buenos Aires, bueno, todas las provincias tienen sus leyes, pueden promulgar estas leyes, pero lo tienen que hacer respondiendo a, a la ley, eh, a la ley que esté en vigencia en ese momento y por supuesto a la Constitución. Entonces, esto es lo que quiere decir el nivel de concreción jurisdiccional nacional. Y bueno, después tenemos nivel de concreción áulico y nivel de concreción institucional, que bueno, son similares de alguna manera. Por supuesto, las instituciones educativas, tanto las privadas como las públicas, tienen que responder a lo que se define desde la ley de educación de cada jurisdicción. ¿Sí? Y ahí también hay algo que quiero comentar, que hay documentos curriculares que se llaman así, ustedes lo pueden buscar al documento curricular de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, los pueden buscar, tienen que estar, son documentos públicos, pueden acceder los docentes, cualquier persona que quiera acceder, y tienen un formato un poquito más amigable, o sea, es una especie de manual donde ustedes pueden acceder y ver por materia cuáles son los contenidos mínimos que tienen que enseñar los docentes en determinado distrito. Y hay una guía, por ejemplo, de cómo construir un programa, de cómo hacer una planificación en función de un cronograma, si es anual, si es para secundario, si es para primario. Esos documentos curriculares es un documento que trabajan los ministerios de cada jurisdicción para que sean accesibles para los docentes. Entonces, este texto de Alba trabaja esta idea de niveles de concreción y cómo se definen esos niveles de concreción que no son surgidos en función de debates en la sociedad, de debate en los diferentes ámbitos de representatividad de la sociedad, que son, puede ser el Congreso en sus diferentes em, no me sale ahora, pero en sus diferentes reuniones con respecto a cada área. Sí, ahora voy a cortar un poquito y en el próximo video lo aclaro un poquito más y pasamos al último al último de los textos que tiene que ver con cómo funciona el sistema educativo. ¿Sí?